Dar gracias a Dios porque Él nos ha traído esta mañana a adorarlo y a escuchar su palabra. Yo quiero que esta palabra, que es la Biblia, vas a declarar con tu boca lo que tienes en tu mano. Porque esta palabra de Dios tiene poder y lo vas a aprender esta mañana. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre nuestro, este libro que tengo en la mano, Señor, creo fielmente que es inspirado por ti y no es voluntad de ningún hombre. Esta mañana, Señor, he venido a este lugar para que tú me hables, Señor, a través de tu palabra, con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Abran su Biblia en el Salmo 119. Tenemos varios nuevos, veo yo, varias caras nuevas. Hermana, mañana sale su esposo. Un aplauso para la hermana, mañana va a salir su esposo de la cárcel. Un aplauso por mi hermana, hemos estado orando mucho por eso. El Señor se manifiesta y yo quisiera que al final recogiéramos una ofrenda por mi hermana, porque ella ha tenido que pagar una fuerte cantidad para que el esposo de ella salga de la cárcel. Así es que al final del servicio vamos a recoger una ofrenda para mi hermana. Veo otras caras nuevas también. Bueno, bienvenidos. ¿Cuál es su nombre? Disculpen. Elizabeth Aguilar. ¿Y el suyo, disculpe? Carlos Hernández. Edgardo. ¿De dónde son? ¿Y usted? Vamos a llenarnos de monterreños, hondureños, salvadoreños. Gloria a Dios. Un aplauso. Bueno, gloria a Dios. Teníamos también otro allá atrás, ¿verdad? Pineda, ¿va? Luz Pineda. Bueno, un aplauso también ahí el señor Luz Pineda. Veníamos platicando con mi hija y me decía, papá, quizás va a estar sola la iglesia porque mucha gente se ha ido de vacaciones, hay como 3 familias afuera ahorita y más otros hermanos. Y le digo, el Señor va a llevar los sustitutos de los que no van a estar. Gloria a Dios. Abran el Salmo 119. ¿Ya lo tienen? Dice que estuve luchando mucho con respecto a esta prédica. Y no hallaba si predicar del Salmo 119 o no hacerlo. Por ratos sentía que sí, por ratos que no. Y el Espíritu Santo me lo confirmó a mediados de la semana. Y les voy a decir cómo me lo confirmó. Yo les di, el día miércoles, leímos un versículo del Salmo 119. Y mi hermana Elisa, que ya está con el hermano José porque se convirtieron hace 2 días, el viernes pasado, en la casa de ellos. Fue un movimiento del Espíritu Santo tremendo, una unción del Espíritu Santo tremenda, ¿verdad, hermanos? Fue precioso, créanme, cada vez que me acuerdo. Y leímos un versículo, pues ya les voy a contar lo que pasó a mediados de la prédica con ese versículo, porque yo estoy seguro que Dios habló a través de ese versículo en su vida, ¿va? Y ha hablado a través de la iglesia. Entonces dije, el Señor quiere que prediquemos acerca de este salmo. Y la prédica de esta mañana yo le he puesto el nombre Cómo Dios nos da vida a través de su palabra. El Salmo 119, verso 105. ¿Están conmigo? ¿Cuántos lo tienen? Fíjense, lo voy a leer yo y luego quiero que ustedes también lo lean. Primero lo leo yo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Repítanlo ustedes, mis hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bien cierto es lo que dice este versículo, hermanos. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es una luz que sale en nuestros caminos, siempre y cuando nosotros creemos lo que la palabra nos dice a nuestras vidas. Hay 2 maneras de leer la Biblia, hermanos. Una es para obtener información y la otra es para tener un encuentro personal con Dios. Yo no sé cómo tú la lees,
Pero yo te voy a demostrar esta mañana con el poder del Espíritu Santo que tú puedes leer la Biblia encontrando un encuentro personal con Dios. Primero, es importante que para leer la Biblia tengamos fe. Si no hay fe, únicamente estamos buscando información. Pero si tenemos fe, estamos buscando a Dios en nuestras vidas. Se lo voy a poner de esta manera. Un pastor contó una historia, que cuando él estaba estudiando en el college, le pidieron que diera una conferencia a sus alumnos, a sus compañeros, de cómo se podía hacer algo tan difícil, hacerlo práctico. Entonces vino y él dijo, ¿y qué les puedo enseñar? Y dijo, bueno, voy a usar la teoría del péndulo para explicarles cómo algo que nosotros sabemos que puede ser difícil es tan práctico. Y empezó a explicarles cómo es la teoría del péndulo. Y la teoría del péndulo es una bola que cuando usted la suelta, da un giro y cuando regresa, no regresa más del punto de donde usted la soltó. Y a medida que está girando y girando, cada vez va siendo menos hasta que llega a un momento de reposo. Pasó a explicárselo de diferentes maneras, matemáticamente, físicamente y todos estaban convencidos. Hasta el profesor que estaba en la clase. Entonces al final de la exposición, le dice, bueno, en ese entonces no era pastor, era alumno también, y dice, ¿todos creen en la teoría del péndulo? Sí, dijeron todos, y el maestro fue el que más dijo, sí. Bueno, si creen, dijo, venga para acá, le dijo al maestro. Siéntese acá en esta silla, le dijo. Y yo voy a usar esta bola de 250 libras y tenía una gran cuerda. Y voy a usar la bola del péndulo. Ahora, ¿usted cree en la teoría? Y se queda un rato pensando el maestro. Sí, creo, le dice. Bueno, se la pone a 1 pulgada de la nariz y suelta la bola. Un gran péndulo gigante. Cuando la bola venía de regreso, 250 libras, ese maestro salió corriendo inmediatamente. Se pusieron a reír todos y le pregunta el pastor, bueno, en ese entonces el alumno le dice, ¿creen que el maestro creía en la teoría del péndulo? No, dijeron todos. ¿Y ustedes todavía creen en la teoría del péndulo? Todos se quedaron callados. Pero en eso salió un alumno y dijo, no, yo sí creo, dijo. Siempre hay un valiente, ¿verdad? Y entonces, ok, venga, le dijo. Y lo sentó en la silla. ¿Crees definitivamente la teoría del péndulo? Sí, lo creo, le dijo. Ok, le puso otra vez la bola de 250 libras a 1 pulgada de su nariz. Y la dejó soltar. Y iba la bola para allá. Cuando venía de regreso, ese alumno tenía una cara, pero no se movió. Y cuando llegó el giro de la bola, llegó a 1 pulgada. Y se volvió a ir. Ya en la segunda ya tenía una cara de alegría porque ya había creído. Así es la palabra de Dios, hermanos. Dios nos da promesas a nuestras vidas. Y Dios nos dice, cree en lo que yo te estoy diciendo. Sí, decimos nosotros. Pero una cosa, como decía un amigo mío allá en El Salvador, una cosa es verla venir y otra cosa es platicar con ella, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes han platicado con las pruebas, pero yo te voy a decir, vamos al versículo 107. Mira qué diferencia hay. Verso 107 dice, y este es el versículo que Dios me lo puso a mi corazón. Léalo y medite sobre él todo este fin de semana. Afligido estoy en gran manera. Dice, angustiado, dice David. Este es el salmo de David. Angustiado estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Qué tremendo, ¿verdad? El salmista está diciendo, estoy totalmente angustiado, Señor. Líbrame a través del poder de tu palabra. Porque cuando nosotros le decimos al Señor, danos vida a través de tu palabra, estamos creyendo en lo que el Señor nos está diciendo en nuestras vidas, a través de sus palabras. Únicamente pasando esas angustias en nuestras vidas, podemos abrir nuestro corazón. Dice que el día viernes, mi hermana Elisa me habló para que fuera a la casa de ellos. Y fui a la casa de los hermanos. Y entramos allí y estamos platicando y hubo algo que me llamó la atención.
La hermana había estado con nosotros aquí el miércoles y le habíamos dado este versículo. Y en la pared de su casa había escrito el Salmo 119, verso 107. Afligido estoy en gran manera, Señor. Vivifícame a través de tu palabra. ¿Sabe qué entendí yo en ese momento? A través de la aflicción, la hermana había creído en el poder de la palabra. Así como ese estudiante probó sentado en la silla la aflicción de que venía la bola y le iba a pegar, pero se dio cuenta que la teoría era cierta. Así nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios y nos aferramos a las promesas de Dios. Vamos al libro de Génesis. Yo te voy a dar 3 pasos que tú vas a seguir esta mañana para que puedas encontrar cómo la palabra te puede guiar, cómo Dios te puede dar vida en medio de la tormenta. Este es un pasaje curioso en la Escritura, hermanos, como muchos los hay. Preparando este pasaje, yo les comentaba a unos hermanos antes de entrar al servicio, Dios había hablado mucho en mi vida. Yo he predicado antes acerca de este pasaje, pero volvió a ponérmelo el Señor. Y yo decía, ¿qué es lo que quieres hablar a mi vida, Señor? Y encontré muchas bendiciones nuevamente en este pasaje. Vamos al capítulo 32, verso 24. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios. Así se quedó Jacob solo. ¿Están siguiendo la lectura? Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dijo, déjame porque raya el alba. No, perdón, me salté el 25, verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Mire, es un pasaje curioso, hermano. Jacob había estado casi por 20 años sirviendo a su suegro. Cuando Dios le dio la orden de regresar a su tierra, venía de regreso cumpliendo una orden de Dios. Cuando tuvo un enfrentamiento con el ángel de Jehová, dice la palabra. Pero una de las cosas que más me llama la atención es de que Jacob, en medio de esta guerra, en medio de este combate frontal, en medio de esta lucha, Jacob reclamó su bendición. Me llamaba la atención lo que decía el hermano Jaime aquí esta mañana. Y decía, debemos de reclamar las bendiciones espirituales aquí en la tierra. Y es cierto, hermanos, porque si nosotros nos aferramos a las promesas de Dios y reclamamos las promesas de Dios, no le estamos faltando el respeto a Dios. Lo que estamos haciendo es creyendo a Dios. Lo que estamos diciendo, Señor, creo en tus promesas. Señor, creo en lo que tú has hecho en mi vida. Lucas capítulo 18, verso 7 dice que si los justos vienen a Dios y claman de día y de noche, Dios les responderá. Esto lo decía cuando el Señor Jesús daba la parábola de la viuda y del juez injusto. Dice que había un juez, dice la parábola que había un juez que era malvado. No le tenía temor a Dios ni a los hombres. Y venía una viuda donde él y le decía, líbrame del que me quiere hacer daño, líbrame de mi adversario. Y el juez la despachaba sin hacerle nada, pero la viuda venía todos los días, a cada momento donde el juez a pedirle justicia. Dice que en un momento el juez dijo, me va a sacar de mis casillas esta viuda. Como viene a cada momento, se lo voy a conceder, porque si no voy a perder la paciencia. Y se lo concedió. Y dice el Señor Jesús, y no este juez injusto y malvado le pudo conceder a esta mujer, ¿no será más grande nuestro Dios justo y verdadero? Si nosotros venimos a pedirle y nos aferramos a las promesas de Dios, en medio de las tribulaciones que estemos pasando, en medio de las tormentas que estemos pasando, en medio de los problemas que estemos pasando. Justo antes de entrar a la iglesia, una hermana me hablaba y me daba un abrazo y me decía, hermano, qué contenta estoy, me dice.
Y eso, hermana, le digo, porque dice que el otro día en la vigilia yo me había quedado sin trabajo y oramos al Señor y justo me dio el trabajo. El Señor, el mismo, casi me respondió inmediatamente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le estamos pidiendo a un Dios verdadero. Y cuando nosotros le pedimos con fe, pidámoslo creyendo que Él ya nos lo dio, lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque Dios le va a responder. Dios nos va a cumplir siempre si nosotros nos aferramos a las bendiciones de Dios. Hay una anécdota de un misionero que iba en un barco y el barco se hundió. Y solamente él sobrevivió y llegó a una isla. Y lo que pudo sacar del barco lo sacó. E hizo una gran choza. Y ahí estuvo casi un año en la choza. Y todos los días le pedía a Dios que lo rescatara. Que hiciera un milagro y lo rescatara. Pues un día se fue a pescar este hombre. Cuando de repente vio que la choza le había agarrado llamas. Y salió corriendo a querer apagar. Y no pudo apagar la choza. Se le quemó todito lo que tenía. Y el hombre triste dice, Señor, te clamé y te pedí para que me salvaras. En eso oye un gran pito de un barco. Y era un barco que lo había avisado para que él llegara. Salió corriendo y se fue al barco, nadó hasta el barco. Y cuando llega y se sube al barco, viene el capitán y le dice, gracias a Dios que se diste esa gran fogata, si no, no te hubiéramos visto, le dice. Dios obra siempre en nuestras vidas, hermanos, si nosotros le estamos pidiendo. Y lo hacemos con seguridad. Y lo hacemos con la certeza que Dios nos va a cumplir. ¿Cómo dijo el Señor que debemos de entrar al reino de los cielos? Como niños, dice. ¿Sabe por qué? Porque los niños creen lo que los padres les dicen. Dice, hace poco yo les dije a mis hijos, miren, los voy a llevar a Splash Town. Y ellos estaban, que vamos a ir a Splash Town. Llegó el día viernes que les había dicho que íbamos a ir. Y yo tenía muchas cosas que hacer. Y le dije, pues mira, no vamos a ir. Pero ¿para qué? Le dije, no vamos a ir. Toda la semana pasaron diciéndome y llorando y gritando que tú nos dijiste que nos iban a llevar a Splash Town. Fue tanto que me dijeron que dije, bueno, los vas a tener que llevar porque si no me van a dejar tranquilos. Pues este viernes pasado los llevé. Iban contentos. ¿Sabe por qué? Porque los niños creen lo que nosotros les decimos. Ellos no creen en un padre injusto. Ellos no creen en un padre malo. Ellos creen en que tienen un padre que los ama. Y que lo que uno les dice tiene poder. Porque uno lo declaró con su boca. Así somos nosotros, dice la palabra, porque somos hijos de Dios. Y si nosotros creemos en un Dios grande y poderoso, creemos lo que Dios nos está diciendo. Y dice el Señor que Él nos va a sustentar y que nada nos va a hacer falta. Créalo y el Señor le va a proveer de todas esas bendiciones, hermano. Si usted lo cree. Fíjate que estábamos adentro en el parque de Splash Town y me dice mi hija pequeñita, y bien contenta, alegre, una sonrisa de oreja a oreja, saltando y todo, y en una de esas me dice, ¿te das cuenta, papi? Que es mejor venir a este parque que ir a trabajar, me dice. Así deberíamos de ser los hijos de Dios. Es mejor estar en las cosas de Dios que en otras cosas del mundo, hermanos. Porque dice el Señor, busca primero el reino de los cielos y justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén, dicen todos. Ay, hermano, y en el momento que uno le dice, gloria a Dios, un aplauso al Señor. En el momento que el Señor le pone en su corazón, no, hoy no vayas a trabajar, tienes que ir a servir a la iglesia. Momento, Señor, yo tengo que trabajar y no, ¿cómo le voy a alimentar a mi Señor? El Señor dice, cree en mis promesas y yo te bendeciré. Tampoco está diciendo que va a bendecir a los haraganes, sino que a los que trabajan y trabajan también para Dios. Hubo un niño en una ocasión, me gusta poner a los niños porque es el mejor ejemplo para nuestras vidas, como dijo el hermano, de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos con los niños estamos hablando propiamente del reino de los cielos. Y me da alegría una ocasión que leía esto de un niño. Un comerciante había puesto un rótulo afuera y decía, se busca un muchacho para repartir pan, o niño. Bueno, y pasaron varios, era de esos comerciantes bien exigentes. En eso venía pasando un niño, de esos chiquitos, que le costaba crecer. Y entonces el niño vino, agarró el rótulo y se lo llevó al dueño. Y se le queda viendo el dueño que llevaba el rótulo. Y le dice, mire, le dijo, le traigo el rótulo porque ya tiene el nuevo vendedor, le dijo. Así nosotros debemos de reclamar las bendiciones de Dios, hermano. Desde el momento que usted se lo pida a Dios,
Pídaselo creyendo. En el nombre de Jesús yo tengo ese trabajo. En el nombre de Jesús el Señor me va a bendecir mi vida, porque eso fue lo que hizo Jacob. Jacob no quería dejar ir al ángel de Jehová. El ángel de Jehová le hirió el muslo para que Jacob se rindiera. Pero Jacob no se dio por vencido. Yo te voy a decir, ¿cuántas veces tú has luchado? ¿Cuántas veces has tenido un pleito que sentís que te han herido, que ya no podés más? Pero mientras más hay fuerza de voluntad en tu vida, más vencedor vas a ser. Porque de ahí depende mucho lo que nosotros vamos a hacer de grandes, hermanos. Si nosotros tenemos esa fuerza de voluntad. Hace como unos 5 días, o más quizás, yo estaba en mi casa, estaba descansando, todo el mundo se había ido. Mi esposa andaba con los niños en el cine. Y yo me acosté a dormir. No sé qué pasó, me pasa, no les voy a decir que no me pasa de vez en cuando, pero no muy seguido. De repente, hermanos, me despierto con un gran dolor en la pierna porque me había dado un calambre. Pero me quedo en el momento queriéndome quitar el dolor y no podía. Y empiezo a sentir que el dolor no era un desgarre normal, no, que era algo diferente. Y empecé a levantarme acá y empiezo a ver si tenía sangre o algo, y nada, no me veía nada, pero el dolor no me pasaba, por más que yo quería. Ayer, preparando esta prédica, el Señor habló a mi vida y me estaba diciendo el Señor, hay momentos que Dios nos habla a nuestras vidas y nosotros ponemos oídos sordos. ¿Se ha fijado de esas grabadoras que uno tiene, o cuando llama por teléfono a las compañías de aviación y le dice: aló, buenas tardes, compañía de aviación, que no sé qué, le dice. Y usted ya le dice, sí, adelante, creyendo que es una señora la que le está contestando, y es la grabadora. Y le dice, mire, ¿para dónde quiere viajar? Diga solamente el nombre de la ciudad. Y yo hasta me quedo ahí, ¿será verdad o será mentira? Voy a ver, digo, Maryland. Ah, Maryland. ¿A qué hora? Solo diga la hora, y ya dice usted la hora. A las 10:30, y cabal le responde a las 10:30. Pues una vez me salió una grabadora, ¿va? Y le dice, ¿a qué ciudad quiere viajar? A Maryland. Virginia, me decía. No, Maryland, le decía yo. Ah, Washington, y así estaba. Pues así estamos nosotros muchas veces, hermanos. Estamos escuchando la palabra de Dios y estamos oyendo otra voz que no es la de Dios. Venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y no estamos escuchando al pastor, no, que estamos escuchando nuestros problemas, la voz de nuestra conciencia que nos atormenta y nos dice, vos estás aquí, no deberías de estar aquí, vos deberías de estar en tu casa acostado, durmiendo, porque no estamos escuchando lo que Dios quiere hablar a nuestra conciencia. Cuando tú te aferras a las promesas de Dios, vienes con un corazón abierto a escuchar lo que Dios quiere hablar a tus vidas. Aférrate a las promesas de Dios, hermano. Yo te digo esta mañana, así como esa viuda llegaba donde este juez injusto, acuérdate que nosotros tenemos el juez más justo que hay sobre todo el universo. Y ese juez justo va a escuchar todas nuestras oraciones. Porque todo lo que le pidamos creyendo, dice el Señor, Él nos lo va a dar. Segundo paso, hermanos. Verso 27 al 29. Fíjese, Jacob dice que siguió peleando. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Mire qué interesante. El ángel de Jehová que estaba peleando con Jacob le pregunta, ¿cuál es tu nombre? El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que conoce todo. Pero Dios quiere conocernos en una relación personal. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, dice la palabra. Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Mire qué tremendo y es curioso, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas, siempre y cuando nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos buscar tanto en la palabra de Dios, hermano, y profundizamos tanto en la palabra de Dios que nos terminamos ahogando.
Y eso es lo que le estaba pasando a Jacob. Jacob, después que Dios lo había bendecido cambiándole su nombre, le dice, ahora declárame cuál es tu nombre. Quiero conocer todos los misterios que hay en el cielo y en la tierra. Quiero saber todo lo tuyo. Y Dios le dijo, bástate, suficiente con que te he cambiado tu nombre. Esa es la bendición que Dios nos da en nuestras vidas. Mark Twain decía en una ocasión, palabras sabias de Mark Twain, decía, de la Biblia dice, el problema que tengo no es lo que no entiendo, sino el problema que tengo es lo que entiendo. Y eso es cierto, hermanos. El problema que nosotros tenemos como cristianos no es lo que no entendemos. Si no lo entiende porque Dios no quiere que usted lo entienda todavía, hermano. Dios no se lo ha revelado así. Lo que nosotros debemos de entender es lo que Dios nos ha dado para que lo entendamos. Y nos lo ha dado para que lo entendamos. ¿Para qué? Para que caminemos bajo su voluntad. Si la palabra dice visitar a los enfermos en los hospitales y no lo entendemos, es porque no queremos. Porque Dios nos está diciendo que vayamos a visitarlos. Si la palabra dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será dado, es para que entendamos que el nombre de nuestro Señor Jesús tiene poder. Si nosotros lo pedimos en el nombre de Él. Si la palabra dice que cuando recibimos a Cristo Jesús, nueva criatura somos, significa que somos personas nuevas, que cambiamos. Entendámoslo, que ya no caminamos bajo como caminábamos antes. Hoy somos personas nuevas, porque tenemos una nueva vida y estamos caminando en una nueva vida. Yo no sé cuántos tienen calor de ustedes, pero el fuego del Espíritu me está dando un gran calor ahorita, que voy a quitarme un momento el saco con su permiso. La palabra de Dios, hermanos, tiene un poder tremendo en nuestras vidas. Pero lo que yo entiendo a través de este pasaje de Jacob, claramente, es que Dios no quiere una religión. Dios lo que quiere es que tengamos una relación personal con Él. Cuando Dios le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Dios le está diciendo, ahora que te conozco, declárame quién sos. Dios quiere que lo declaremos con nuestra boca. Dios quiere que caminemos cada momento de nuestras vidas sabiendo que tenemos un Dios personal. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios personal, hermanos? Yo lo creo, hermanos, porque Dios está conmigo en todo momento y sé que está con usted en todo momento. La palabra dice que a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él nos conoce a nosotros. Paso 3, y este es en el que nos vamos a detener un buen rato. Mira el verso 30. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, fue librada mi alma. ¿Sabe cómo Dios nos libra de nuestras aflicciones, hermano? A través de las aflicciones. Si no hay aflicciones, hermanos, si no hay pruebas, no hay liberación en nuestras vidas. Porque a través de las pruebas nosotros nos hacemos sensibles al llamar de Dios. A través de las aflicciones nosotros abrimos nuestro corazón a lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. ¿Con quién había peleado Jacob? Con Dios. Has peleado con Dios y con los hombres, le declara. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú has luchado con Dios? ¿Nunca has llegado a tu cama y no has podido tener toda la noche sin dormir porque tu conciencia no te deja tranquilo? No estás luchando con Dios. Muchas veces andas en el trabajo y andas angustiado y atribulado y tu conciencia no te deja tranquilo y estás atormentado y hay algo dentro de ti que no hay paz en tu corazón. Estás luchando con Dios. Hay momentos que te sientes allá en el fondo, cuando ya no te sientes solo y no encuentras salida a nada. Y en ese momento no sabes con quién estás y estás solo. Y tienes una gran angustia en tu corazón. Estás luchando con Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque de Dios nunca nos podemos deshacer. Él está siempre detrás de nosotros. En una ocasión oí a un hermano predicador que decía, peque, hermano, pero peque donde no lo vea Dios.
Porque a Dios no lo podemos quitar de encima, hermano. Él está pendiente de nosotros. Él está siempre con nosotros. Leyendo esta porción y viendo que Dios había peleado con Jacob, me puse a pensar, ¿cuántas veces hemos peleado nosotros con Dios? ¿Y cuántas veces en la palabra de Dios aparece que Dios peleó con otros hombres? Vamos a Éxodos, capítulo 4. Éxodos, capítulo 4, verso 24. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Los iba a invitar a almorzar, pero están muy lentos, hermano. El primerito que diga amén. 4:24, ¿están conmigo? Dice Éxodo capítulo 4, verso 24. Miren lo que dice. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová la salió al encuentro y quiso ¿qué? Matarlo. ¿Sabe quién? A Moisés. Moisés venía de regreso para Egipto, después de 40 años en el desierto, a obedecerle el llamado de Dios. Y el mismo Dios le sale al encuentro, ¿para qué? Para matarlo. Qué curioso, ¿verdad, hermano? Mire el libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 22. Número 22. ¿Ya están? En la mano todavía está dando vuelta la página, ya me dice amén. No me haga trampa, hermano. Capítulo 22, ¿están conmigo? Verso 20. Este es el profeta Balaam. Mire cómo le dice Dios en el verso 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Verso 22, vamos hasta el 22, sáltenselo. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino como adversario suyo, o por el adversario suyo. Mire, después de que Dios le había dado la orden al profeta Balaam que podía ir al rey de los moabitas y que podía hablar con ellos, el mismo ángel de Jehová, Dios, se le aparece en el camino y él mismo le sirve de estorbo. Dice la palabra que iba en su asno y el asno agarraba para acá y el ángel de Jehová se le ponía enfrente, agarraba para el otro lado, el ángel de Jehová se le ponía enfrente, contaminó al profeta, le iba a matar y el profeta le pegaba y le pegaba porque estaba luchando con Dios. Muchas veces así nos pasa en nuestras vidas, hermanos, pero así nosotros también tenemos que aprender. Segunda de Samuel, vamos a ver otro. Segunda de Samuel, capítulo 24. ¿Están conmigo? Están muy lentos, hermanos, más rápido. Verso 1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Mire qué tremendo. Dios incitó, dice la palabra de Dios, incitó al rey David para que levantara un censo de su pueblo. Y después, dice más tarde, Dios lo castigó por haber levantado ese censo. En Primera de Crónicas, un libro paralelo a este, dice de que fue Satanás quien incitó a David. Todo depende desde el punto de vista que lo veamos. Qué tremendo, hermanos, si nosotros empezamos a escudriñar parte por parte de la Escritura, empezamos a ver cómo Dios nos pone muchas veces barreras en nuestras vidas. Acuérdese el libro de Job, dice que Dios le permitió al diablo, Dios le permitió a Satanás que le quitara toda la familia, todas sus riquezas y le diera dolencias al justo Job. No hay duda que este Dios que estamos nosotros creyendo es loco, ¿eh? ¿Cuántos creen? Dice la palabra que lo más loco de Dios es más sabio que lo sabio de este mundo. Y yo creo que lo que Dios hace en nuestras vidas, hermano, es grande para nosotros. Muchas veces nosotros no le encontramos explicaciones en nuestras vidas. Porque Dios permitió que pasara esto. Porque Dios permitió que yo cayera hasta el fondo. Porque Dios permitió que uno de nuestros familiares se muriera. Porque Dios permitió que yo me tropezara de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque si todos estos grandes hombres que nosotros hemos visto no hubieran afrontado al Señor, su fe no hubiera sido fortalecida. Moisés iba a cumplir una gran misión, a liberar al pueblo de
de la esclavitud de Egipto. Dios quería fortalecer la fe de este gran hombre. Así Dios, cuando nos pone barreras en nuestras vidas, está confirmando nuestra fe. Esta mañana yo te declaro que el Señor quiere bendecir tu vida. Para ir concluyendo, vamos al libro de Santiago. Está al final de la Biblia. ¿Cuántos lo tienen ya? Hoy se durmieron, hermanos. El libro de Santiago. ¿Ya lo tiene? Santiago capítulo 1. Verso 2 al 4. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice la palabra de Dios, dice que nos gocemos de las pruebas, que disfrutemos las pruebas de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué tremendo, hermano. La palabra de Dios dice de que nos gocemos cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Que le demos gracias al Señor por lo que estamos pasando. ¿Sabe por qué? Porque Santiago comprendió que todo lo que nos pasa en nuestras vidas es muchas veces porque Dios lo permite. Ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Tú no estuvieras aquí esta mañana si no fuera la voluntad de Dios que estuvieras acá. Tú vas a salir de esas puertas lleno de gozo, lleno de alegría en tu corazón, si has venido bajo la voluntad de Dios. Si has venido a escuchar la palabra del Señor y hay gozo en tu corazón. Yo no conozco cuáles son tus tribulaciones, hermano. Yo no sé lo que tú estás pasando. Pero hay un Dios poderoso, justo y verdadero, que sí conoce nuestras tribulaciones y conoce nuestros problemas. Seamos sensibles a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para hablar a nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Solamente en medio de las aflicciones, hermanos, podemos abrir nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, te estoy buscando, ayúdame. Solamente en medio de las aflicciones podemos decir: Señor, perfeccióname. Porque todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, es con un propósito, para que seamos perfectos y cabales. Cuando le decimos al Señor: estoy afligido en gran manera, vivifícame a través de tu palabra, le estamos diciendo a un Dios grande y poderoso que nos saque con el poder de su palabra, porque la palabra de Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir: no te preocupes, gózate por lo que estás pasando, pero vienen grandes bendiciones a tu vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Quería hacer una prédica corta. Había mucha lucha interiormente en mi corazón. Y le puedo decir por qué había mucha lucha. Muchas veces Dios pone un llamado a nuestras vidas. Muchas veces Dios pone una visión a nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están aquí están cuando nosotros iniciamos la iglesia? Cuando nosotros iniciamos esta obra, hermanos, Dios puso una visión en mi corazón. Y Dios me dijo: tú vas a plantar la iglesia, pero después va a venir otro a seguirla pastoreando. Estos días el Señor ha hablado a mi corazón y me dijo: no te olvides de la visión que yo te di. No te olvides de lo que yo he hablado contigo. Y el Señor habla a nuestros corazones y yo le creo a mi Señor. Y creo que todo lo que pasamos muchas veces en nuestras vidas es únicamente porque Dios está queriendo hablarnos a nosotros y quiere que seamos sensibles. Todo lo que nosotros pasamos es duro, es difícil, hermanos. Pero si Dios está con nosotros, hay gozo en nuestras vidas.
el día que yo fui a la casa del hermano José y la hermana Elisa, porque ellos son hermanos en Cristo Jesús, porque recibieron al Señor Jesucristo como su único Salvador. Ese día, hermanos, que yo llegué, entré a la casa, pude sentir, cuando estábamos orando por ellos, una gran presencia del Espíritu Santo. Pude sentir que el Espíritu Santo me había llevado con un propósito especial. Y el Señor me había puesto en mi corazón, cuando salí de ese lugar, un gran gozo en mi corazón. Y me ha dicho, no importa cómo te ponga a servir, pero tú vas a servir a Dios grande y verdadero. Porque Él es quien nos pone como Él quiso. Y yo estoy seguro que toda mi familia y yo vamos a seguir sirviendo al Señor siempre. Y nunca lo vamos a dejar de hacer. He luchado contra Dios, hermanos. Pude entender que lo que estamos pasando en este momento en la iglesia es un proceso que Dios está dando en la iglesia, porque viene un gran crecimiento. Es un proceso en nuestras vidas para que entendamos que debemos de seguir sirviendo a un Dios fiel y verdadero. Antes de que entráramos aquí al servicio, yo le oré al Señor y le dije, Señor, si el hermano va a venir a sabotear el culto, por favor, pon una barrera para que él no venga. Y justamente el hermano no vino esta mañana. No quiero hablar de él, no quiero hablar de lo que estamos pasando, pero yo te voy a decir esta mañana que Dios nos ha puesto en este lugar y Él nos ha ungido y vamos a seguir sirviendo al Señor, porque yo creo en las promesas de Dios. Yo creo que el Señor me ha dicho a mí y a mi familia que estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos. Y yo creo que estamos haciendo gran tesoro en el reino de los cielos, porque toda la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y toda la honra y la gloria se la vamos a dar siempre en nuestra vida, sirviéndolo a Él de corazón y sirviéndolo con hechos, hermanos, no con palabras. Porque las palabras únicamente jalan, pero los hechos arrastran. El ejemplo arrastra, hermanos. Si yo a alguno le he servido de piedra de tropiezo en todo mi ministerio, yo le pido perdón. Pero yo he tratado de dar el mejor ejemplo como cristiano, como siervo de Dios, porque he creído en mi Señor Jesucristo y que una nueva criatura hay en mí. He creído que el Señor me escogió para servirle y servirle en gran manera. Yo esta mañana, antes que tú te vayas, quiero dejarte esta reflexión. En el Salmo 119 dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Si tú no lees la palabra de Dios, estás en oscuridad todavía. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La única manera que vamos a encontrar luz para nuestras vidas, hermanos, es leyendo la palabra de Dios. La única manera que nosotros vamos a encontrar confort para nuestras vidas y gozo para nuestra vida es leyendo la palabra de Dios, porque la palabra fue inspirada por Dios, no voluntad de hombres, y Dios habla a nuestras vidas. Me lleno de gozo ver cómo todos los martes que tenemos oración aquí en las mañanitas, todos los martes, hermano, todas las oraciones que nosotros pedimos, Dios nos las responde, todas. Ninguna queda sin contestar, hermanos. Grandes milagros. ¿Saben por qué? Porque Dios mora en este lugar. Porque el Espíritu Santo está en este lugar. Y dice la palabra que donde dos o más están juntos, ahí está Él. Cuando venimos a orar, hay veces se llena más que lo que es el servicio, la oración, hermano. Porque hemos visto grandes milagros a través de la oración. Yo no sé si usted viene a la iglesia porque lo invitaron, porque ahí está una muchacha bonita, porque ahí estaba esto. Yo es lo que le digo, que si usted viene buscando a Dios, créame que va a haber respuestas en su vida. Y Dios le va a responder. Muchas veces nos pasan cosas en nuestra vida y tras pies, y no nos cuesta entender la voz de Dios. Si usted quiere dejar de dar bote tras bote, empiece a seguir la voluntad de Dios, para que Dios hable a sus vidas. Yo lo dejé de hacer. Y empecé a seguir la voluntad de Dios y dejé de seguir al diablo. Y mi vida cambió, hermanos. Dios empezó a bendecirme grandemente. Y empezó a usarme grandemente.
porque me ha regalado muchos dones, pero son para edificación de esta obra. Te doy gracias, hermano, porque estuviste aquí esta mañana. No iba a declarar esto, sino es que el Espíritu Santo me lo ponía en mi corazón. Pero vamos a seguir todos los que estamos aquí al frente, porque seguimos a un Dios grande y verdadero. Porque Él es poderoso y yo creo en las promesas del Señor. Vamos a pararnos y vamos a orar.